En Visión Global, la tertulia de los negocios. Empezamos ya esa tertulia de los negocios cuando faltan 40 minutos, un poquito más, para llegar a las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y unos negocios para llegar a las 9 de la noche, las 8 de la Comunidad Canaria, que he dicho que faltan 40 minutos, 20, es verdad. Es que he visto que eran menos 20 y no me ha salido el cálculo matemático. Gracias, Guillermo Santos, socio de Capital. Gracias, buenas noches. Hola, muy buenas ¿Qué tal noches. estás? Muy bien, ¿Bien? muy contento de estar ¿Cómo aquí. van los negocios? Esto como se puede contestar como si estuviéramos en la barra del bar, ¿no? Entonces los negocios siempre van bien, o se puede contestar de una manera más ortodoxa, y de todo hay, ¿no? Igual que los mercados. Muy gallega, muy Muy gallega. gallega, Mercados, sí, sí. pero hay negocios, cosa que es lo importante, ¿no? A ver los hilos, ¿no? Ay, a ver Ya que los estamos hilos. hablando de gallegos. Sí, señor. Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Muy buenas noches, bienvenido también. Muy buenas noches, ¿Qué tal muchísimas todo? gracias. Pues muy bien, la verdad, es que ¿Bien? yo creo que la ¿Los gente negocios bien? Los negocios bien, la verdad, sí, los negocios bien, vamos a caer en ese generalismo, claro que sí, ¿no? hay que decirlo. Los negocios bien, y siempre que el mercado se tranquiliza y parece que recupera un poco el tono verde, pues parece que todo mucho mejor. Pero Porque bueno, la ahora, gente, claro. los que trabajamos, digamos, o para el sector financiero, como en mi Ya. caso, pues siempre trabajamos más a gusto cuando no hay momentos Ya. de esta volatilidad. Pero una pregunta que os hago a los dos. ¿Ha sido para tanto? Porque es cierto que, mira, lo estaba hablando ahora hace unos minutos con el presidente de MG Valores, con José Ignacio Gutiérrez Lasso, que todavía también espera que haya un pequeño susto, una pequeña corrección, que era de alguna forma también necesaria, sana, etcétera, porque habíamos subido demasiado rápido, la volatilidad casi nadie se acordaba de ella que existía el año pasado. Ahora de repente la palabra parece que ha pasado de ser una aliada a ser la enemigo público número uno, como con la prima de riesgo que nos dio aquel año. Es lo que os vuelvo a preguntar. ¿Ha sido para tanto lo que hemos visto la semana pasada, que muchos ya incluso empezaban a hacer paralelismos, que esto era como el 2008, que se nos iba a venir todo encima? Íñigo. Hombre, a mí esa visión del principio ya me parecía del todo un poco catastrofista, teniendo en cuenta que lo que sucedió en 2008 pues es una crisis de proporciones históricas. No que cabía todavía duda. estamos pagando. Exacto. Y creo que era muy difícil haber generado una, quizá, no sé si decir burbuja, ¿no? Pero sí una tensión tan conectada a nivel global era muy difícil, ¿no? Sobre todo después de haber sufrido hace poco tiempo la recesión de aquellos años, ¿no? Entonces ya me parecía del todo exagerada. Sí que es verdad que también parecían exageradas algunas valoraciones o algunos datos récord, como el número de semanas sin caer del Standard & Poor's, etcétera, ¿no? Sin una caída, vamos a decir, destacable. Es decir, que había datos que señalaban una cierta sobrecompra del mercado y, bueno, en este sentido, completamente de acuerdo con el director de MG Valores, que el mercado necesitaba esa corrección y probablemente no sería extraño ver alguna fase más. No podemos olvidar que esto también tiene un origen, vamos a decir, concreto, ¿no? Que fueron las subidas salariales en Estados Unidos y los movimientos de la deuda que pillaron un poco a la gente, vamos a decir, con el pie cambiado y mucha gente empezó a descontar mayores subidas de tipos y las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Con todo, me decías que esto puede ser bueno para los inversores. Bueno, quizá depende a quién le preguntes. Los ETFs o fondos indexados han obtenido reembolsos brutales en estos días, y hay otros gestores que, aunque también han sufrido correcciones en su liquidativo, hacen comentarios muy optimistas en el sentido de que tienen oportunidades de comprar cosas que hace quizá algunos días pues eran demasiado caras. Es verdad que la corrección, aunque ha sido violenta porque se ha condensado en muy poco tiempo y ha habido factores que la han ampliado, no ha sido tan potente y entra dentro de lo que muchos analistas ya venían comentando, es decir, correcciones del entorno del 10% en los mercados más sobrecomprados. Sí. Por lo tanto, yo creo que cabe calma, pero no podemos descartar más episodios como estos en próximas semanas, meses. Hablabas de correcciones en poco tiempo, fueron la semana pasada, los 5 días hábiles que hay de bolsa, pero sobre todo era en la última hora, porque es que coincidió, que me puse al frente de este programa, estaba viendo las pantallas y era como de repente de 9 a 10 de la noche
llevarte las manos a la cabeza porque veías al Dow Jones venga a perder 600, 900, 1000, 1500 puntos. Guillermo, ¿ha sido para tanto? No. No, sí. No, me encanta Guillermo. No, objetivamente. muy bien. Sí, es así. Objetivamente. Claro. Es así. El problema Es que, a ver, aquí solo hay dos respuestas, ¿sí o no? Es así, A ver, es así. Claro. El problema viene del hecho que enero había subido la bolsa muchísimo. Tú imagínate que enero no existe, ¿no? Lo suprimimos. Y empieza el año el 1 de febrero. Las bolsas hubieran caído más o menos un 5, por ahí. Uh-huh. Bueno, pues bien, todo el mundo esperaba una corrección, pues ha llegado. Pero como habían subido un 5, un 6 en enero, incluso alguna un poco más, las bolsas han llegado a caer un 12. Entonces, claro, parece mucho más, ¿no? Pero el efecto de venir de niveles bastante altos logrados durante el mes de enero, digamos, acrecenta la sensación de caída, que en todo caso pues ha producido, ¿no? Luego, por otro lado, como estabas acostumbrado a que esto no pasaba desde hace tanto tiempo, efectivamente, pues, digamos, te toca un poquito más la sensibilidad bursátil, porque... Yo es que creo, hoy el bono americano de 10 años, si las causas son las que más los detonantes, ¿no? Los catalizadores, las caídas... Ahora Íñigo decía el tema de la inflación, el tema de los bonos, el tensionamiento de la curva, sobre todo la americana. Pero fíjate que hoy el bono americano ha llegado a estar al 2,9%. Ahora estaba cerca, muy cerca. Y llevaba tiempo, claro, sin... Y hoy sube, aproximadamente el mercado americano sube un 2%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el bono? Hoy no nos importa, ¿no? Yo creo, y sube la bolsa, ¿no? Aunque suba la rentabilidad de la renta fija. Pero probablemente, efectivamente, venía bien una limpieza, un poco de vuelta a la normalidad, siendo la normalidad que los mercados de riesgo, las bolsas, suben y bajan, ¿no? No siempre están o estables o suben, que es lo que sucedía desde hace 10 meses. Entonces, bueno, si recordamos enero de 2016, que fue la última caída importante, diciembre-enero, 2015 o 2016, pues bueno, estamos muy lejos de esa caída. El 2016 se acabó bastante bien el mercado, aunque en junio volvió a hacer otro dibujo de vuelta hacia abajo, ¿no? Las bolsas. Quiero decir con todo esto, por resumir, que a mí no me parece dramático. Si tienes mucha bolsa en tu cartera de inversión, evidentemente las has pasado canutas porque sufres mucho, porque tenías 100.000 euros y de repente tienes 86.000 u 88.000. Con caídas intradía muy importantes, que al final podían llamar la atención, que hubo un día que llegaron hasta el 6%. Eso sienta mal a cualquiera, pero los que tienen las carteras más o menos, digamos, más equilibradas y demás, esto se ha llevado con cierto dolor, pero mucho más tranquilo, ¿no? Y creo que así deberá seguir llevándose el que tiene la cartera equilibrada. El que está full invested en bolsa, pues por supuesto algunas caídas más volverán. Bueno, como volverán las subidas. Algunas alzas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es más tener una cartera equilibrada que decir esta bolsa es para irse corriendo. Equilibrar más que huir. Hablabas de oportunidades. ¿Qué oportunidades? ¿Dónde? Hombre, hay sectores que están muy seguidos. No te guardes esa información. No, para ti. yo creo que es información que sí que es completamente pública. Es decir, yo no descubro el dorado, en el sentido en el que al final hay grandes compañías que tienen negocios estables, que funcionan desde hace mucho tiempo, que lo natural es que en el mercado estén muy ajustadas de precio, que enseguida cualquier pequeño desajuste o ineficiencia en ese precio, enseguida los inversores lo detectan y lo ajustan, ¿no? Es muy difícil pillar a grandes compañías globales, los que se conocen como blue chips, en momentos con una valoración realmente atractiva. Es muy difícil encontrar esa oportunidad, ¿no? Sin embargo, este tipo de movimientos que pues atacan indiscriminadamente a todo el mercado,
pues vienen bien, y algunos gestores pueden aprovechar para hacer ese pequeño timing de entrada, conseguir un buen precio medio, etcétera, ¿no? Como siempre, yo creo que estos son prácticas que deben llevar a cabo los profesionales, es decir, un inversor particular pues debería tener una cartera bien diversificada, como comentaba Guillermo, ajustada a su perfil, y ser capaz de entender que esto hay que medirlo en plazos mucho más largos que 5 días, y que de la misma forma que en una semana el mercado puede caer un 10, en 2 meses puede recuperar un 20, o sea que es que hay que ver las cosas con determinada perspectiva, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otros valores, pues quizá con capitalización más pequeña, que enseguida muchos gestores pueden copar, y que entre muy pocos son capaces de elevar los precios o de ajustarlos muy rápidamente, pues te ofrece una oportunidad adicional. Antes de ver estas caídas, pues se conocieron, por ejemplo, hay algunas compañías muy presentes en carteras value de gestores españoles que hace tiempo se pegaron una piña importantísima, transportistas de materias primas, y estoy convencido que muchos de los gestores que tanta gala han hecho de esa posición han aprovechado para comprar más, a pesar de haber tenido que explicar a sus inversores pues que el valor ha sufrido una corrección, ¿no? Estoy seguro que muchos de ellos habrán aprovechado para posicionarse mejor. En este sentido, pues hay oportunidades para mejorar las carteras. Con todo, en momentos de tanta volatilidad conviene tener ya el trabajo hecho, ¿no? Tener ya la cartera preparada, y no volverse muy loco en estos momentos como inversores particulares, ¿no? Y dejar a los profesionales dentro de los fondos u otros vehículos que se pueden utilizar, pues trabajar ahí en esa línea. Ahora, si os parece, vamos a hablar del dato de inflación que se conoce este miércoles en Estados Unidos, y puede cambiar de alguna manera el panorama, puede cambiar esa perspectiva que decías, Íñigo. Y también me gustaría que habláramos de ese presupuesto de Estados Unidos presentado por el presidente, por Donald Trump, que va a endeudar todavía más a la administración norteamericana, la construcción del muro, el gasto militar. Por cierto, creo que no ha incluido las misiones o la campaña lunar que había prometido, etcétera, pero está también el plan millonario de infraestructuras. Me gustaría que lo comentáramos, pero dejadme que antes salude a Fabio Bittner, de Durán y Durán Abogados. Fabio, muy buenas noches. Buenas noches, Gemma. Hoy hay información importante, sobre todo que puede resultar de interés para los afectados, los inversores bonistas que se quedaron absolutamente de un día para otro con las manos vacías con esa resolución del Popular, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ultima un expediente sancionador contra la antigua cúpula del banco y contra su expresidente Ángel Ron por las indemnizaciones multimillonarias. Sí, efectivamente, hoy ha salido en prensa pues esta posible apertura por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que siempre pues va a otorgar esas garantías, ¿no?, de cara a esa liquidación que realizó la entidad financiera, un poco de un día para otro, ¿no?, dejando pues muy desprotegidos a todos los bonistas y también a todos los accionistas que acudieron a las diferentes ampliaciones o compraron en un momento determinado, ¿no? Uh-huh. Cuando decida la CNMV y sancione de alguna manera a esa antigua cúpula de Banco Popular, eso para vosotros, para el despacho de Durán y Durán, ¿de qué manera os puede ayudar de cara, bueno, pues a todas esas vías administrativas por lo penal que está ahora mismo, en el que está metido todos los accionistas, bonistas, toda la gente que tenía ahí su dinero? Pues nosotros, Gemma, desde el día que sufrió la liquidación el Banco Popular, siempre hemos optado por las 3 vías. En un primer lugar, pues por la vía más administrativa, la que nos lleva pues a realizar los diferentes recursos contenciosos, pues bien hasta al JUR o bien al FROB, y luego también, por supuesto, la vía penal. Es cierto que la principal para todos ellos es la civil, no solo por tiempo, sino porque quizá las garantías jurídicas, intentando una anulabilidad o una reclamación de daños y perjuicios sufridos, pues no deja de ser un argumento adicional. Es cierto que es muy importante porque un organismo de la importancia de la CNMV pues intente realizar este expediente sancionador a la cúpula del Banco Santander o Grupo Santander a día de hoy, pero precedente del Banco Popular, pues demostrará que efectivamente la desinformación que han tenido no solo todos los bonistas,
y también los accionistas, ¿no? Lo cual pues siempre será un argumento adicional que garantiza pues digamos que el resultado o las pretensiones de éxito que estamos buscando desde el despacho, ¿no? ¿Y cuándo empezaremos a ver resultados positivos? O esos inversores que de alguna forma, aunque no vayan a recuperar ese dinero, pero empiezan a recibir noticias de que tenían razón, de que esto no debió hacerse así, no debió solucionarse de un día para otro, o si el banco estaba tan mal, haberse actuado de otra manera. Totalmente. Una vez más, Gemma, es cierto que poco a poco, quizá desde la resolución en junio o la liquidación del banco, pues es cierto que en el despacho hemos trabajado de destajo, hemos ido no solo por esa vía administrativa, que era el primero de los plazos a cumplir, sino también complementariamente al día siguiente, presentando pues en la Audiencia Nacional, pues yo creo que fue la primera querella presentada contra la cúpula pues al día siguiente, ¿no? Es cierto que los resultados, pues siempre la vía civil va a depender un poco de en qué juzgado nos vaya tocando por turno, pero es cierto que desde que se han ido presentando diferentes demandas, ya tenemos pues señalamientos en concreto respecto a los bonos, que quizás es la noticia. Es cierto que ya desde el despacho, pues antes de la liquidación bancaria, pues ya comenzamos, porque precisamente garantizaban una disponibilidad inmediata, cuando en el mercado secundario el producto superó en un momento determinado el 100%, pues aquellos bonistas, aunque percibían esos beneficios trimestrales, es cierto que querían liquidarlo y digamos que las promesas en su momento pues no se cumplieron, y mucho más pues a posteriori con esa liquidación de la entidad que pues bueno, que fue más probablemente una decisión empresarial o política que jurídica, o así lo entendemos, lo cual nos reafirma y nos garantiza aún más, si cabe, pues con este expediente o con las diferentes resoluciones que vayan realizándose, pues generar una jurisprudencia que el día de mañana, si intentamos que sea unificada, pues siempre ayudar a todos los clientes que se acojan a acciones, esas acciones más jurídicas. Fabio, y ya para terminar, un número de teléfono, una página web para aquellos oyentes que nos estén escuchando, que quizás todavía no se hayan decidido, porque bueno, pues piensen que pues la justicia se retrasa, la justicia tarda, que determinadas vías o no le terminen de convencer. Un número de teléfono en el que pueden recibir toda la información que facilitáis, el darles pues un mensaje de confianza, un mensaje de apoyo de cuáles son los caminos o los pasos a seguir si es uno de esos cientos o miles de afectados que de un día para otro, del 6 al 7 de junio, se quedaron absolutamente sin nada. Pues nos pueden encontrar en el 983 3020, es un teléfono gratuito donde siempre se recibe esa primera consulta y todas las primeras consultas que tengamos en el despacho siempre será a coste gratuito. El deber del abogado, así lo entendemos, en primer lugar es informar, por lo menos plantearle otras opciones y de las que se manifiestan, ¿no? Quizá por la otra parte de la entidad financiera. Y en la página web duranyduranabogados.com, así como las diferentes redes sociales que nosotros tenemos, pues siempre puede estar no solo al tanto de las últimas noticias del Banco Popular como de otros casos que podamos llevar del despacho, pero insisto que en el 983 3020 pues se consulta y la verdad que en unas 24 horas, en un plazo muy escaso de tiempo, pues siempre contestamos como máximo, ¿no? Pues Fabio Bittner, de Duran y Duran Abogados, gracias por la información, por ayudar a todos esos miles de afectados y hasta otra próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches, Gemma. Gracias a vosotros. En Visión Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid.
a la vanguardia del servicio. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de 1:30 a 5 de la madrugada, en Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Presentado por Judith García y Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles en Radio Intereconomía de 2:30 a 3:30 de la tarde. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Son las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Comienza aquí la última hora de Visión Global. A falta de 60 minutos para que eche el cierre este lunes la principal bolsa del mundo, que continúa absolutamente disparada. El Dow Jones de Industriales ha vuelto a recuperar los 24.600 puntos, está subiendo casi 2 puntos porcentuales. Los tecnológicos en Nasdaq 100 arriba un 1,93%, 6.536 puntos, o el Composite suma un 1,79% en los 6.997 puntos. También tenemos subiendo al índice de referencia, al S&P 500, un 1,64% hasta los 2.662 puntos. Continuamos en tiempo de tertulia. Esta noche nos acompañan Guillermo Santos, socio de iCapital, e Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Y una información que ha llegado de última hora de Estados Unidos. La nuera del presidente de Estados Unidos, Vanessa Trump, ha tenido que ser hospitalizada de urgencia tras abrir un sobre con un polvo blanco sin identificar. Según parece, le están haciendo pruebas para descartar que se trate de algún agente químico peligroso para la salud. La carta que abrió estaba dirigida a su esposo, Donald Trump Jr., y medios locales aseguran que ella se encuentra bien. Pero en la mente de todos está esa oleada de ataques con anthrax que tuvieron lugar en Estados Unidos en las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001 y que provocaron la muerte de 5 personas. Pues esa es la última información, la hospitalización de una de las nueras del presidente estadounidense, pero parece, según medios locales, que está bien. Le deseamos una pronta recuperación. La verdad es que jugar con sobres con polvos blancos da un poco de cierto miedo, ¿no? Desde luego, se trata, yo creo, que de uno de los asuntos que cuando el mercado todavía no se había, digamos, pegado la piña de estos días, más preocupaban, ¿no? Es el asunto geopolítico, entendiendo esto como, no sé si una amenaza, un aviso o un intento incluso de atentado, ¿no? En fin, la geopolítica, quiero decir, va a ser uno de los factores clave en este 2018, junto con las políticas monetarias y otros factores que, digamos, ya vienen de otros meses atrás, pero que yo creo que hace pocas semanas era casi el único riesgo, vamos a decir, importante que podía dar al traste con un año que se espera positivo en general para las inversiones. Esperemos, por supuesto, que no sea nada y que se evite en la medida de lo posible cualquier tipo de atentado en todo el mundo. Sí, exacto. Bueno, vamos con datos. Ese dato, Guillermo, IPC el próximo miércoles en Estados Unidos. Pues, ¿qué manejan las previsiones o qué maneja el consenso del mercado? ¿Nos puede dar una sorpresa? A ver, estamos hablando de la primera economía del mundo. A ver, la previsión es 2,1, el dato actual es 2,1 también.
¿Puede haber sorpresa? Pues no creo. Aparte es que si fuera a haber sorpresa siendo un dato del miércoles, de verdad ya estaría la bolsa cayendo. Esto se filtra. Y no sé, tampoco creo que debiera afectar mucho al mercado. A ver, estaba mirando ahora, en marzo del año pasado, del 17, sí. La inflación interanual en Estados Unidos se fue al 2,7. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada especial, ¿no? Se mantuvo por encima del 2 claramente 3 meses y luego ya pues volvió un poquito por debajo del 2 y ya sabéis cómo funciona la inflación, que quitas datos, el efecto base, bueno. Yo creo que todo dependerá de la sensibilidad de los actores, intervinientes de mercado y de quizás también otras informaciones que pueda haber ese día, alguna publicación de resultados, aunque ya está echado o vendido bastante o casi todo el pescado en resultados. Y bien vendido, además. Bastante favorable. Incluso más sorpresas, bastantes más sorpresas positivas que negativas. Total, si el dato sale normal, un poquito peor, un poquito mejor que la previsión, no debería de pasar nada especial. Si el dato sale bastante bajo, es decir, si la previsión es, pues eso, ¿no?, de un 2,1 y sale un 1,7 o un 1,8, que deberíamos ver lo que pasó en el mes equivalente, enero del 2017, para ver. Pero bueno, y que ahora no lo tengo en la pantalla, pero si el dato saliera francamente bajo con respecto a la previsión, sí que podría haber un repunte fuerte en las bolsas, porque de repente dicen, bueno, usted ha estado vendiendo sus acciones porque pensaba que iba a haber inflación, la curva se tensionaba, y resulta que baja. Están los modelos de valoración que echan humo últimamente. Entonces habría probablemente una reacción tal. Yo auguro, que no auguro nada, pobre de mí, pero creo que no va a pasar nada especial y que el mercado va a asumir un dato normal, un dato en línea con lo previsto por las estimaciones, y va, sin querer hacer de adivino, y va a suponer simplemente, yo creo, un poquito de tranquilidad que no viene mal a las bolsas después de lo sucedido. A las bolsas y a los inversores que están detrás de las bolsas. Y os pregunto a los dos, ¿de qué manera se puede aprovechar la volatilidad que vimos sobre todo la semana pasada y que nos va a seguir acompañando en las próximas semanas, porque la volatilidad ha llegado y parece que va a quedarse durante un tiempo? ¿Cómo se puede aprovechar esa volatilidad de la bolsa? Hombre, sin ninguna duda, yo creo que hay mucho, depende de cómo el inversor se aproxime al mercado, ¿no? Es decir, si uno, digamos, compra directamente valores, pues en función de cuál sea su enfoque habrá sufrido más o menos. Como comentábamos, es probable que las grandes compañías más estables hayan sufrido menos que otras compañías o en sectores conflictivos o de tamaño más pequeño. Pues por ejemplo el sector financiero, ¿no?, que siempre tiende a ser un poco piñata de los mercados, y el que más sufre la volatilidad, los rumores sobre los tipos de interés, en fin, le afectan tantas cosas que se convierte un poco en la piñata, ¿no? Entonces, esa aproximación es una, ¿no? Y ahí yo creo que los inversores tienen que ser prudentes en la selección de compañías, en el tipo de compañías que elijan y en tener bien controlada cuál es su distribución de activos. Es decir, al final, si uno tiene títulos de renta fija, tiene títulos de renta variable, pues lo que conviene es tener controlada bien cuál es la segmentación sectorial, geográfica, controlar bien ese tipo de exposición que un inversor particular puede no estar acostumbrado a controlar tanto, ¿no? Si uno, por otro lado, invierte en fondos de inversión, yo creo que aquí quizá la cuestión se simplifica, ¿no? Y de eso se trata para los inversores particulares. Al final, buscar, en fin, fondos que cumplan una determinada misión y que entre todos ellos te ofrezcan una cartera bien diversificada. Es decir, es muy raro que un inversor tenga el 100%, si un inversor en fondos tenga el 100% en Estados Unidos. Sería tener prácticamente todo tu dinero en un fondo, ¿no? Y eso yo creo que ya hemos tomado conciencia de que es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, a nada que tengas 2, 3, 4, 5 fondos de inversión, una cartera, vamos a decir, pequeña, uno ya tiene una gran diversificación a nivel global.
y eso, sin ninguna duda, ayuda a protegerse de las caídas y sobre todo ayuda a tener más claro lo que uno hace, ¿no? Al final el mundo va a seguir creciendo y no centrarse en... Sí, bueno, el mundo va a seguir creciendo al menos durante los 2 próximos años, según todos los informes economistas, cada uno con mayor o menor optimismo, pero las previsiones en este sentido sí que son positivas y beneficiarse de eso yo creo que es bueno con una cartera diversificada globalmente, ajustada a tu perfil de riesgo por tipo de activo y demás, pues puede cumplir perfectamente esas necesidades. Evidentemente, si tienes fondos que tienen un perfil de riesgo alto, pues es probable que en estos días hayan sufrido mucho, lo cual no quiere decir que deshagas posiciones, es decir, conviene que los inversores entiendan que el peor momento para vender es cuando las cosas caen. Entonces, esta idea que a priori puede parecer difícil, no lo es tanto en cuanto uno lo vive, ¿no? Los momentos en cuanto caen las cosas es momento de comprar y en cuanto están arriba es cuando hay que ver si conviene o no vender, ¿no? Guillermo, ¿cómo se sortea lo que vimos la semana pasada, todo ese temporal, marejada, esas turbulencias, esa volatilidad que volvía a hacer acto de presencia? ¿Cómo se puede manejar eso? Sin perder los nervios, sin estresarse. No, lo primero que tienes que hacer es siempre interpretar. Para interpretar necesitas echarte un par de pasos para atrás y mirar con un poquito de frialdad. Si te metes en las turbulencias, las decisiones que tomes, las más de las veces van a ser equivocadas. Pero la cuestión importante es que cuando las turbulencias llegan y son muy fuertes, como las de los días pasados, no se puede hacer nada. Porque tú no puedes cubrir una cartera en ese momento. Sí que puedes. No eres adivino, nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Y es que el problema es que cubrir en ese momento la cartera te va a ser muy caro. Vas a pagar un dinero bastante elevado. Y quizás además si la cubres con futuros en vez de con opciones, te puede suceder pues un mal timing, de manera que que cubras cuando el mercado ha caído, luego el mercado rebote, sigas cubierto, no hayas cogido la caída y no la recuperación. En fin, es complicado. Este tipo de cosas en carteras, en fondos que llevan una orientación de protección del capital, pues hay que tenderlo a hacer siempre cuando las cosas están tranquilas y no apetece, que es una cosa que, claro, los gestores pues sabemos, es que cuando todo va bien no apetece cubrir porque dices, ¿para qué voy a cubrir? Se van a quedar fuera, ¿no? No, pues es entonces cuando hay que cubrir, porque entonces cuando es barato las coberturas, sobre todo vía opciones. Pero luego, normalmente cuando pasan estas cosas, lo que tienes que hacer es examinar tu cartera, ver lo que ha ido mal, ver lo que ha ido bien. Podemos decir, ha ido todo mal estos días. No, ahora está mirando el gráfico del bono español. El bono español no lo ha hecho mal, lleva un mes que no está mal. El que tiene un fondo de bonos españoles más o menos ha ganado dinero. Pues igual, como es bastante improbable que acabe ganando dinero a final de 2018, pues vende ese fondo ahora, y quizás incluso si tienes una cartera con poca renta variable, pues entra ahora, si te lo puedes permitir por tu nivel de aversión al riesgo, entra ahora, compra 1, 2, 3 buenos fondos de renta variable y quítate esos bonos de ese fondo de gestión de comprar y mantener, que ahora mismo no lo ha hecho mal últimamente y seguramente lo va a acabar haciendo mal en 2018. En fin, hacer una reasignación de activos en momentos de turbulencia, pues si no tienes, con lo que decíamos hace un momento, una cartera equilibrada, pues mira, lo bueno por lo malo, ha sucedido algo que te ha obligado un poco a forzar ese reequilibrio en tu cartera. Eso es lo que hay que intentar hacer de la mano de profesionales y, por supuesto, siempre con frialdad, echar 2 pasos para atrás. La ansiedad, el peor enemigo del inversor. Lo que pasa es que eso parece que se dice siempre como mucho mejor que luego hacerlo. No, se dice... Echarte los 2 pasos para atrás y verlo con frialdad cuando estás viendo, me imagino, pues eso, la gente que nos esté escuchando, que no son demasiado profesionales, cuando empiezas a ver las pantallas o empiezas a ver todas las noticias, los periódicos, cómo abren los telediarios, claro... Pero, ya no sé si entrar en pánico o quizás es mejor mantener un poco la cabeza fría. Dime, perdón. No, pero aunque lo digas siempre, no quita que haya que hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces se siguen haciendo las cosas mal porque el asesoramiento falla y porque el corazón, digamos... Puede a veces más que la cabeza. Exacto. Claro, ya ahí yo lo que creo es eso, que en ese tipo de frases al final no nos quedamos con lo importante que es lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Sí, busca un asesor profesional, claro. Que no son caros, que no son para ricos. O sea, es un mensaje que hemos repetido aquí varias veces y no terminamos de conseguir que cale en la gente, la verdad,
pero no vamos a desistir, estoy convencido, ¿no? Y la verdad es que hoy en día hay muchísimas opciones para cualquier inversor, para asesorarse, para tener una cartera global sin ser ningún Warren Buffett ni nada parecido. O sea que... ¿Y por qué creéis, Guillermo, que falta, y pues todavía es eso, esa conciencia, como está diciendo Íñigo, de la gente que suele invertir, a dejarse asesorar por los expertos, por los que estáis manejando continuamente el mercado, por los que pues, ya habéis visto casi de todo y sabéis cómo hay que actuar y sabéis mantener esa frialdad? ¿Por qué la gente no termina todavía como de asumir eso? Voy a dejarme asesorar. Pero hay muchas razones, ¿eh? Para empezar está la bancarización, que es profunda en España y que lleva a la gente a tener un único interlocutor, que es su banquero, tal. Sí. Luego está, por supuesto, el tema, os ha hablado muchas veces aquí, de la cultura financiera, que en España el nivel medio es un nivel escaso de cultura financiera, la mayoría de la gente. Y luego está algo tan sencillo como el conflicto de intereses, muchas veces, de la entidad depositaria que te crea la cartera a la hora de crear la misma. Entonces, ese conflicto de intereses lleva a decisiones de inversión que a la postre se demuestra en estos momentos de turbulencia muchas veces no son buenas o son desequilibradas y te lleva a perder dinero de manera excesiva o injustificada. Por eso hay que hacer los deberes a tiempo. Y si unas turbulencias te obligan a hacer los deberes porque no te examinaste bien en su día, pues hazlo. Señores, nos quedan ya apenas un minuto, pero sí que quería que antes de despediros, ese fichaje que ha hecho el BBVA, aunque sea de forma muy breve, Jaime Caruana. Pensaba que ibas a hablar del Real Madrid, por Íñigo. Sí, yo iba a decir, ¿sí? Qué bien, economía del fútbol, esto me gusta. Oye, cuando queráis, a mí. Esto me parece que ya esperaremos cerquita, ya en el verano, seguro que este verano va a haber movimientos interesantes. Pero el del BBVA Jaime Caruana. Yo creo que es, pues este tipo de movimientos al final, yo creo que en bancos globales tienen un aspecto reputacional que digamos que a nivel local quizá no se entiende, ¿no? Pero a nivel global, cuando tú estás dentro de muchísimos círculos de interés, pues una persona reputada, con experiencia, con ese volumen de contactos, en fin, es un activo muy importante y yo creo que el BBVA se anota un tanto. Sí, pero a la Champions va de guindos, no olvidemos. A la Champions, sí, hoy ya el maltés ya le ha dado todo su apoyo. Es que si no nos da el apoyo el maltés, al cual que viene a pasar las vacaciones aquí al sol. Hay que apoyar a Guindos, hay que apoyarle. Bueno, señores, por cierto, el miércoles tienen a puerta cerrada toda una serie de reuniones, Eli y el irlandés, que tiene también un currículum verdaderamente también espectacular. El señor Lane, Mr. Lane, tiene un currículum para nada... que en Europa los presidentes de los bancos los eligen a conciencia. Yo creo que si de Guindos no hubiera tenido una certidumbre casi total de que iba a ser elegido, no se presenta. Porque... Yo también lo creo. Yo también lo creo. Por lo menos hoy escuchaba antes al ministro portavoz, a Íñigo Méndez de Vigo, decir que los apoyos estaban bien atados. Ya ahí lo tienes. A mayores palabras tampoco, ¿verdad? Confiemos. Bueno, Guillermo Santos, socio de iCapital, e Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar aquí, por aprender de vosotros. Que descanséis y hasta la semana que viene a ver con qué temas me traéis. Seguro que hay muchos e interesantes. Seguro que bueno. Venga, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Visión Global.